Cuentan del castillo de Lip que es uno de los más fantasmales y misteriosos de toda Irlanda. De hecho, posee en sus muros una sangrienta historia que contar. Se halla en el condado de Offaly, a las afueras de la ciudad de Roscrea. Fue construido a mediados del siglo XIII por el clan de los O'Bannon. Desde entonces, muchas historias e intrigas casi palaciegas han ocurrido en él. Se dice que en el siglo XVI, el conde Kildare, Gerald Fitzgerald, trató de conquistar el castillo, pero fue derrotado en sus muros. Sobre esa misma época, tuvo lugar una feroz y amarga batalla por la sucesión del clan de los O'Carroll, unos contra otros. Uno de los hermanos asesinó a otro, que era un sacerdote, en lo que se dio a conocer como la Capilla Sangrienta, mientras éste estaba llevando a cabo una ceremonia. Desde entonces, no es de extrañar que exista en el castillo espíritus que lo conviertan en uno de los castillos más encantados de Irlanda. Otra fuente de espíritus del castillo fue descubierta en el siglo XIX. Trata de un pequeño calabozo a la que solo se puede acceder desde una pequeña escotilla en el techo. Los prisioneros eran arrojados allí para dejarlos morir de hambre. Hasta hace poco estaba lleno de huesos. En 1659, el castillo pasó a formar parte de la familia Darby. A finales de 1800, una integrante de esta familia, Mildred Darby, desapareció en los contornos de Roscrea. Desde entonces, muchos habitantes de la población la han visto como una figura encorvada que aparece acompañada de un horrible olor a azufre. En la década de 1970, el castillo fue vendido a un exorcista australiano quien llegó para ahuyentar a los espíritus. Según parece, no pudo hacerlo. Pudo garantizar que ya no serían más malévolos, ni volverían a aparecer así sin más. Curiosamente, desde entonces, no han vuelto a tenerse noticias de las apariciones fantasmales en sus alrededores. En la actualidad, a la fortaleza se la conoce como el Castillo de Lip, y puede ser visitado libremente desde la autopista R421 a unas millas al norte de la aldea. Por su rica historia de asesinatos, caos y traición, no es de extrañar que el castillo sea considerado como el sitio más embrujado del mundo. En sus corredores, torres y salas hay muchos espectros, entre los cuales se encuentra una vengativa mujer vestida de rojo, esqueletos vivientes, poltergeist, niños fantasmas y una aterradora criatura conocida como el Elemental. El primer espíritu del que hablemos en esta ocasión es aquel del sacerdote de la Capilla Sangrienta. En 1532, el jefe del clan, Mulrooney O'Carroll, murió sin dejar un sucesor designado. Sus hijos lucharon entre sí por el honor, lo cual llevó al asesinato a uno de ellos, un sacerdote. En un día fatídico, se encontraba dando misa en la planta alta de la torre, cuando su hermano, conocido como Teige O'Carroll, el tuerto, entró corriendo y lo apuñaló en el pecho.
Mortalmente herido, el sacerdote colapsó sin vida en el altar. Desde entonces, el sitio ha sido conocido como la Capilla Sangrienta. Los visitantes al castillo dicen ver al sacerdote en un pequeño túnel a la izquierda, de donde estuvo el altar en alguna ocasión. Y en el área pueden escucharse ruidos extraños y sonidos. Dos de los espíritus más activos, de acuerdo con el dueño de la propiedad, son dos niñas llamadas Charlotte y Emily. Se cree que vivieron en el castillo en los 1600 y que sus muertes fueron igual de trágicas. Las circunstancias exactas del fallecimiento de Charlotte son inciertas, pero se calcula que puede haber contraído una enfermedad fatal. Emily, por otro lado, cayó desde el muro sureste de la torre. Aparecen por las noches, soltando gritos que hielan la sangre, y en ocasiones son acompañadas por otra mujer. Son acompañadas por otra mujer fantasma, a la que se conoce como la gobernadora, y que ha sido vista cocinando en una olla en el primer piso. Subiendo la intensidad de las apariciones, es hora de hablar de la Dama de Rojo, que aparece en la galería principal del castillo. La leyenda reza que fue asesinada al ser empujada de un balcón que da hacia la galería, cayendo varios metros y rompiéndose el cuello. Se manifiesta como un espectro esquelético que empuña una daga y que avanza flotando ominosamente por la galería. En 1922, durante la Guerra Civil Irlandesa, gran parte del castillo fue quemado por el IRA. Durante la limpieza posterior y remodelación, se encontró un área conocida como oubliette. La palabra, de origen francés, significa olvidar. El oubliette se encuentra al fondo de un foso, en el cual hay una gran púa de metal que apunta hacia arriba. Aquellos desafortunados que fueron ejecutados por los sanguinarios clanes del castillo caían en la pila hasta morir desangrados después de varias horas. Se dice que para sacar a todos los cuerpos del oubliette se necesitaron 3 camiones. Pero de todos los espíritus que pueblan este lugar, quizás el más horrible de todos es aquel al que se le conoce como el Elemental. Es una entidad misteriosa que ha sido avistada por decenas de personas a lo largo de muchos años. Se dice que el castillo siempre estuvo habitado por un espíritu peligroso, que posiblemente fue invocado por los druidas que habitaban en el paso de las montañas siglos antes de la construcción del castillo, con el fin de proteger su sitio sagrado. Otra teoría apunta a que fue puesto ahí por una fuerza invasora que buscaba destruir el castillo desde dentro, y se menciona que el culpable fue el conde de Kildare, un conocido practicante de magia negra que intentó capturar Liv en varias ocasiones. Las leyendas locales dicen que el Elemental es un espíritu corrupto de un ancestro del clan O'Carroll, el cual falleció en el castillo después de una agonía por la lepra, lo cual le da esas características de descomposición facial y la peste que le rodea al espíritu. Pero la historia más aceptada es la de Mildred Darby. Mildred era la esposa de un propietario del castillo
a comienzos del siglo XX, que tenía un gran interés en lo oculto y magia negra. Se cree que una combinación de sus sesiones espiritistas y el descubrimiento de Obliette fue la culpable de que el espectro del elemental apareciera, porque poco después de la limpieza fue que Mildred tuvo un encuentro terrorífico con este ser. No se sabe qué puede ser, pero sí se tiene una idea de que solo se manifiesta cuando la gente lo provoca. Mildred Darby y varios aventureros y amantes de lo sobrenatural han sido no solo testigos de su aparición, sino que también han recibido ataques del elemental. Dos manos me tomaron de los hombros. Giré abruptamente y vi, tan nítido como una persona real, una cosa gris a unos cuantos pies de mí. Tenía brazos alzados, como si quiera maldecirme, y no podría usar palabras para describir qué terrible era esta cosa. Su incongruencia física era enorme. Tenía la figura de un hombre pequeño, con dos grandes agujeros negros, en lugar de ojos, y rasgos como de un muerto, y toda esa cosa estaba sucia y cubierta de un pelo similar al algodón, pero oh, siniestro, repulsivo y demoníaco. Mis amigos que son diestros en lo oculto dicen que se conoce como un elemental. La cosa era del tamaño de una oveja, delgada, demacrada y oscura. Su rostro era inhumano, lleno de vileza y grandes fosos negros en lugar de ojos, con labios abiertos y babosos, y saliva escurriendo por la quijada. No tenía nariz, solo cavidades cavernosas en medio de ese rostro uniforme gris. Sus manos terminaban en zarpas, y lo rodeaba una peste que ofendía la nariz. El olor de la muerte me daba náuseas. Me di cuenta que el cuerpo de la criatura era vaporoso, indefinido y semitransparente. Podía ver el marco de la galería y la pared a través de él.